Bien, amados hermanos, vamos ahora a Marcos capítulo 14, del versículo 10 y 11, donde vamos a estar situados estudiando la palabra de nuestro Dios. El propósito de la lección es Marcos nos traslada de un extremo hasta otro. Podemos decir, miramos lo que era la demostración del amor, con el caso de la unción que realizaba por María y hacia el otro extremo, ¿verdad? Que es lo que vemos en cuanto a la traición ejecutada por Judas, y es algo en el cual, pues, es digamos así, de un extremo a otro. De igual manera, lo que nosotros vemos en estos dos versículos, que decíamos en el estudio anterior, eh, por acá un ratito. Decíamos entonces en el estudio anterior, cuando mirábamos la parte de la unción de Jesús por parte de María, que era lo que nosotros considerábamos como el incidente en el cual provocó que Judas se acercara a las autoridades judías para entregar a Jesús en sus manos. Y la razón de ello es la que estábamos discutiendo en la clase anterior, era en el asunto, ¿verdad? De lo que registra Juan en capítulo 12, el versículo 6, que lo que estaba diciendo en cuanto a que podía haberse vendido el perfume y ayudar a los pobres. Juan explica, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Que él tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba, es decir, había creado un mal hábito en el cual pues eh, no daba buen crédito o buen resultado al ejercicio que estaba ejerciendo. Hoy nos sumergimos entonces en la lección que nosotros encontramos en Marcos capítulo 14, el versículo 10 a 11, donde nosotros encontramos, podríamos decir, el momento crucial en el ministerio de Jesús. Es un relato en el cual nos lleva a reflexionar sobre la traición y cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas en nuestra propia vida. También, si nosotros logramos considerar, Judas fue el discípulo que entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Aunque fue aunque fue una persona mala, podemos aprender de sus errores para no cometerlos. Si fuésemos a hacer una enseñanza de Judas, obviamente, ¿verdad? Podríamos colocar en primer orden Marcos, porque Marcos únicamente nos revela las intenciones y la forma en la cual llega hacia los principales sacerdotes. Y en cambio, ¿verdad? Iríamos hacia Mateo, donde Mateo básicamente nos da la continuación de lo que realmente pasó con, con este hombre, con Judas. Básicamente, Marco, lo que tenemos es lo que dice el verso 10 y 11. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Y eso es lo que realmente se registra en Marcos. Mateo, ¿verdad? Amplía un poco más la idea en el sentido después que discutieron el precio, ve el resultado de lo que él hace, y vemos entonces que al final pues la forma de actuar o lo que se demuestra no es lo que se debería hacer con un verdadero arrepentimiento, sino en algunos estudios, ¿verdad? Que estaba consultando acerca de, o tener algunas ideas, como creo que hay un estudio que nuestro hermano Mario, que decía acerca del remordimiento de Judas, y es exactamente lo que él hace, ¿verdad? Una especie de remordimiento, no un verdadero arrepentimiento. Y vemos que iba en un buen camino, pero lo que registra Marcos es antes. Por ejemplo, yéndonos un poco más adelante, lo que vemos aquí en cuanto al punto 1, llegando al cuerpo del estudio, sería la elección de Judas.
Y podemos llegarnos y formularnos hacer la pregunta diciéndonos entonces quién era Judas. Por la referencia que nosotros encontramos, se nos indica, ¿verdad?, que Judas es llamado Iscariote, como la referencia que nosotros encontramos en Juan capítulo 6, el versículo 71, diciendo, él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los dos lo iba a entregar. Esa es la primera referencia en cuanto es llamado Judas Iscariote, en cuanto a la referencia que nosotros encontramos, que era, ¿verdad?, hijo de Simón Iscariote. La referencia de Iscariote posiblemente apuntaba o indicaba al pueblo del que nosotros encontramos registrado en Josué capítulo 15, el versículo 25, en el cual dice Azor Adata, Kerior Exron, es decir, Azor. Y es la única referencia probable que es donde nosotros podríamos decir que es donde viene esa referencia de Judas Iscariote. Cuando nosotros vemos en caso de Judas, pues también cuando se iba a hacer sustitución del lugar que había dejado libre Judas, allá en la referencia que nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, el versículo 17, diciendo, porque Judas era contado entre nosotros. Noten el privilegio que tenía Judas y cómo el apóstol Pedro lo está indicando al momento de escoger eh, el candidato para ocupar el puesto que había dejado Judas, diciendo porque era contado entre nosotros y recibió parte de este misterio. Y eso es algo importante que nosotros vemos que en el caso de Judas, ¿verdad? Pues era contado entre los mismos apóstoles y realmente había tenido parte en ese ministerio. Entonces vemos que Judas, uno de los discípulos de Jesús, era cercano a Jesús porque estaba dentro de los 12 discípulos. Y vemos entonces que así lo identifica Marco cuando leemos en su narrativa diciendo, ¿verdad?, que era uno de los 12. Ahora, vemos entonces que él toma la decisión de traicionar a su maestro. Cuando decimos entonces que pertenecía a los discípulos de Jesús, a los más cercanos, hablamos de 12, pero en otra referencia que nosotros vemos en Lucas capítulo 10, el versículo 1, dice que después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Si ustedes notan, Jesús tenía más discípulos aparte de los 12. Y el caso que quisiera rescatar aquí, entonces, a pesar que habían 70 discípulos, pues Judas permanecía en ese grupo selecto, que eran los 12 específicamente. Claro, dentro de los mismos 12, pues ya sabemos que había un grupo de amigos íntimos que fueron testigos presenciales de ciertos eventos a los cuales Jesús escogió para mostrársele y que ellos fueran testigos de esos eventos tan particulares. En Juan capítulo 6, el versículo 60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Cuando leemos entonces ahora Juan capítulo 6, el versículo 60, nos da la impresión entonces que eran más discípulos. Por ende entonces, valga la aclaración que se nos está mencionando, pues Judas permanecía a ese grupo selecto de los 12, sabiendo entonces que eran más discípulos a los cuales seguía Jesús. Y muchos de esos discípulos pues no fueron tan constantes como vemos en el grupo registrado en el capítulo de Juan, capítulo 6, el versículo 60. Máximo cuando nosotros hacemos referencia al Hechos capítulo 1, el versículo 17, sí, muy cierto, había muchos discípulos que seguían a Jesús, pero únicamente 2 discípulos fueron, ¿verdad?, los que eh, lograron cumplir los requisitos que Pedro presentaba para poder escoger el discípulo que iba a ocupar el puesto dejado por Judas. Ahora, como decíamos entonces, el evento que nosotros encontramos en Lucas capítulo 14, en Marcos capítulo 14, el versículo 3 al 9, se considera, y era lo que nosotros habíamos dicho en clase anterior, se considera el denotante del evento registrado ahí, ¿verdad?, en función del cómo lo registra Juan capítulo 12, el versículo 6, donde Juan registra este evento, pues dando más propiedad.
Si nosotros reflexionamos sobre estas motivaciones que pueden llevarnos por caminos equivocados, como el caso de Judas, alejándonos de la verdad y, por supuesto, amados hermanos, de la lealtad. En el caso considerado de Judas, pues esto fue la avaricia, que realmente fue la, lo que realmente fue lo que motivó o movió a Judas para que realmente pudiese ser desleal a Jesús. En 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 6 y 10, 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron la fe y se torturaron con muchos dolores. Y es lo que posiblemente pudo haber pasado conectando la idea que nosotros vemos en Juan capítulo 2, el verso 6, en el cual, ¿verdad? Movido por esa ambición de dinero, movido, ¿verdad? Por esa parte en el cual le motivaba a la avaricia, la motivaba a buscar cómo obtener dinero, el dinero más fácil, vemos entonces, ¿verdad? Que eso fue lo que realmente fue lo que la alejó de la verdad y a lo que sería desleal en cuanto a Jesús, que es lo que nosotros encontramos en cuanto a la traición. Y decimos entonces que este es uno de los episodios más tristes en la vida de Judas Iscariote, el momento en que fue a los principales sacerdotes con la deliberada intención de traicionar a Jesús, y es lo que en Marcos capítulo 14, versículo 10, perdón, cuando nosotros estábamos leyendo este pasaje, se nos registra, ¿verdad? Que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles. Ahora, luego, cuando vemos entonces lo sucesivo o llevando el orden cronológico, pues llevamos entonces, ¿verdad? Un inesperado arrepentimiento y luego al acto que realmente cometió. Fue un acto, ¿verdad? En el cual, pues, si se hubiese orientado de la manera correcta, si hubiese alguien, ¿verdad? Que le hubiese orientado acerca de cómo debía de actuar, pues tendríamos, ¿verdad? Otro escenario diferente, otro resultado, ¿verdad? En cuanto a la vida de Judas. Como ejemplo, decíamos también cuando estudiamos Mateo, en el caso de que si los sacerdotes le hubieran orientado acerca de lo que debía de ser o lo que pudiese haber hecho Judas, realmente, ¿verdad? Pues el resultado hubiese sido otro. En cambio, ¿verdad? Ya dijeron, ¿y a nosotros qué? Es decir, dándose a entrever, ¿verdad? Que no querían contaminarse con la acción que había hecho Judas. Pero, ¿verdad? Si nosotros meditamos en esto, es que Judas fue, después de todo, un hombre especialmente privilegiado. Cuando decimos especialmente privilegiado, notemos que en los versículos que leíamos anteriormente, dice que fue uno de los 12. Y si echamos una mirada a los evangelios, vemos, ¿verdad?, que todos concuerdan de esa manera, diciendo, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, el versículo 14, diciendo, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Noten entonces, ¿verdad?, que aquí Mateo, cuando hace referencia al listado de los apóstoles, cuando hace referencia a Judas, pues se menciona de esa manera. También Marcos 10, 14, 10, cuando leíamos, ¿verdad? Marcos registra diciendo que era uno de los 12 discípulos. Lucas capítulo 22, el versículo 3 dice de esta manera, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Aquí también Lucas, el médico, indicándonos entonces que Judas Iscariote, pues, pertenecía al número de los 12. Juan capítulo 6, el versículo 70 también, incluyendo también el versículo 71, dice, entonces le respondió, dice, entonces Jesús le respondió, ¿no les escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este uno de los 12 lo iba a entregar.
Entonces, lo he encontrado en Juan capítulo 6 el versículo 70 y 71 pues hace referencia a eso. Si hemos notado en los cuatro evangelios, se menciona diciendo, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Y es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 10 el versículo eh, Mateo capítulo 10 el versículo 1. Si ustedes notan, Judas era uno de los 12. Judas recibió también la autoridad sobre los espíritus inmundos, y es lo que nosotros miramos en Mateo 10:1, diciéndonos entonces este pasaje que él, llamando a los 12, le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, por lo cual entonces encontramos un privilegio por lo cual pudo, ¿verdad? Pudo gozar. Ahora, imaginémonos, durante muchos meses, Judas había estado viviendo en contacto directo con Cristo. Había estado comiendo, bebiendo, viajando con él. Había observado la potencia de la voz del maestro al calmar la tempestad, al maldecir la higuera estéril, que vemos entonces, ¿verdad? Que también los discípulos se asombraron acerca de este episodio como tal. También podíamos recordar el hecho, ¿verdad? De cómo Jesús reprendía de manera muy fuerte a los fariseos, en los cuales ellos, dice, con su actitud o mostrando, ¿verdad? Su pureza, en cierto sentido, dice que ellos devoraban las casas de la viuda. Judas también había percibido también la ternura de la misma voz al invitar a los pecadores. Y si nosotros nos ponemos a imaginar, también, ¿verdad? Estaba incluido Judas al venir a él y hallar el reposo. Había escuchado los maravillosos discursos del Salvador y la respuesta decisiva y con autoridad que dio a muchas preguntas que le hacían. Cuando nosotros vemos los episodios registrados en las escrituras, vemos entonces que eso era lo que pasaba. Jesús entonces eh, podía, o cuando le preguntaban y cuando realmente se respondía o alguien le hacía preguntas, al momento de responderlo, ¿verdad? Ellos quedaban completamente sorprendidos el hecho, ¿verdad? De cómo Jesús les contestaba y con qué autoridad daban esas respuestas a las preguntas que ellos hacían. A veces, muchas de las preguntas que se hacían, ¿verdad? Con la intención de tenderle trampa. Y vemos entonces, ¿verdad? Jesús percatándose de esas situaciones, pudo también poder contestar esas adversidades, esas preguntas, y pudo también en momentos decisivos, en momentos completamente independientes, poder, decirle en sus propias caras lo que ellos estaban maquinando, lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Y vemos, a pesar de todas estas experiencias, a pesar de haber pasado todo el tiempo con Jesús, al final había decidido entregar al insuperable Maestro, que es poderoso, sabio. Además de ello, pues habíamos visto, ¿verdad? La otra cara de Jesús, que era muy compasivo, muy misericordioso, con el caso, ¿verdad? De cuando en la alimentación de los 5,000, vemos entonces, ¿verdad? De que no quería dejarlos ir porque sintió compasión. Y muchos otros momentos tan cruciales que se hace demostrar a Jesús en cuanto a su compasión, en cuanto a su misericordia, con todas estas cosas que Judas, perdón, había vivido el maestro, dice, ¿verdad? Que él decidió entregar al maestro por 30 piezas de plata. Ahora, en el siguiente punto vemos en cuanto a la traición en la cercanía. Cuando vemos Marcos capítulo 14, el versículo 11, dice de esta manera: cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. ¿Quiénes eran estos que oyeron?
pues era lo que menciona el versículo 10, los principales sacerdotes que Judas fue y buscó. Vemos que los sacerdotes se alegraron. ¿Por qué? Porque era uno de los 12 discípulos de Jesús que se había acercado a ellos con el fin de ofrecer su ayuda para entregar a aquellos que ellos estaban maquinando la manera de cómo debían de tomarle, de cómo darle muerte, y sobre todo si ellos decían buscar la manera de no hacer disturbio. Y vemos entonces en todos los relatos paralelos, en cuanto a este episodio en particular, deja la impresión de que la transacción se llevó a cabo de manera muy rápida. Cuando leemos Marcos capítulo 14, el versículo 11, vemos, ¿verdad?, que no hay ningún indicio de una transacción que fuese muy demorada, porque cuando ellos oyeron la propuesta de Judas, dice la siguiente oración que nosotros encontramos en el versículo 11, dice que se alegraron y prometieron darle dinero. Cuando leemos Lucas capítulo 22, el versículo 5 y 6 dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Entonces lo que nosotros vemos en estos versículos es un golpe de suerte de manera inesperada para los principales sacerdotes, por lo que ellos por lo que acordaron que Judas entregaría a Jesús en sus manos en el momento oportuno. Y es lo que vemos en el versículo 11, como también miramos en el de Marcos, que Judas pues buscaba ese momento oportuno para poder entregárselo, por lo cual se infiere entonces ya que Judas había recibido el dinero de parte de ellos, y como cualquier transacción, ¿verdad? Pues Judas quería corresponder al pacto que se dio en ese momento. Cuando nosotros leemos el texto paralelo en Mateo, vemos de que Mateo amplía un poco más la idea. Mateo capítulo 26, el versículo 14 al versículo 16 dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos. La nueva versión de las Américas menciona 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Mateo nos dice que Judas fue a las autoridades e incluso dice que les pidió el dinero que pagarían para hacer que Jesús fuera entregado en manos de ellos. Lo que nos da la impresión en el caso de Mateo es que Judas regateó con ellos y arribó o arregló el precio de las 30 piezas de plata. Cuando vemos o hacemos referencia a las 30 piezas de plata, pues hace referencia, como leíamos en la versión de las Américas, que mencionaba 30 ciclos, y era específicamente lo que realmente significaba. Y estos 30 ciclos, pues era el importe de la multa pagada a un esclavo o esclava, como miramos en Éxodo capítulo 31, Éxodo 21, perdón, el versículo 32 dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Entonces vemos que esto nos recuerda las 30 piezas de plata en función de Éxodo capítulo 21, el versículo 32, que ese valor de 30 ciclos pues correspondería al importe de la multa que se pagaba cuando el esclavo o la esclava moría de manera accidental. Si nosotros hacemos la equivalencia, pues esto a nuestro tiempo, ¿verdad? Pues significaría unos $17 para más o menos tener una idea de cuánto pues era la equivalencia que tenía, ¿verdad? A nuestra moneda como tal. Zacarías capítulo 11, el versículo 13, en cuanto a lo que mencionamos aquí, dice así, entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tome pues las 30 monedas de plata y las arroje al alfarero en la casa del Señor.
Aquí, en la referencia de Zacarías, pues se menciona, ¿verdad? De manera muy específica lo que se menciona diciendo ese magnífico precio con que me valoraron. Aunque Éxodo, pues hacía referencia, ¿verdad? A una multa, cuando lo leemos en Zacarías, pues hace referencia, ¿verdad? Al magnífico precio que me valoraron. Los relatos que nosotros encontramos, tanto en Marcos y Lucas, registran el momento donde se llega a un acuerdo con los principales sacerdotes. Cuando leemos Mateo, vemos que Mateo indica que ese proceso donde Judas pudo haber rectificado su paso con un verdadero arrepentimiento, no como un remordimiento. Y vemos entonces lo que nos ahonda más Mateo es que al final, por no buscar a aquel que le podía perdonar, a aquel que se podía acercar y ver, ¿verdad? Para poder, si realmente había demostrado un verdadero arrepentimiento, pero realmente vemos que no lo hace, sino lo que él hace es toma justicia por sus propias manos y ya sabemos entonces el destino final que sucede a Judas. Siempre se ha hecho la pregunta, o siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué, ¿por qué ofreció Judas traicionar a Jesús? ¿Por qué se ofreció Judas? ¿Por qué ofreció Judas traicionar a Jesús? Tengo algunos comentarios a los cuales he consultado, pues dan varias sugerencias. Una de ellas, que Judas fue el único que respondió a la indagación que hicieron los oficiales. Cuando nosotros miramos o vemos en Juan capítulo 11, el versículo 57, en el cual le dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Decimos entonces que Judas fue el único que realmente dio esta información y esto lo decimos en función de lo que nosotros vemos de los eventos siguientes en los cuales ellos registran o los evangelios registran el acercamiento de Judas hacia los principales sacerdotes con la pregunta diciendo, ¿verdad? ¿Qué me querés dar a cambio de entregarles al Mesías, a cambio de entregarle a Jesús? La otra posible eh, sugerencias que dan, ¿verdad? Acerca de esta pregunta es que él se sentía desilusionado porque Jesús no había logrado establecer un reino político. No olvidemos, ¿verdad?, que muchos de sus discípulos, pues, tenían en concepción un reino en el cual iba a ser de manera física o político, en el cual, pues, iba a derrocar al Imperio Romano. De ahí, lo que se deduce es la esperanza de obtener ganancias materiales parecía desvanecerse. Por eso vemos a Judas, ¿verdad?, tomando esta decisión. Y la tercera posible respuesta, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos, su amor por el dinero, lo empujó a quedarse con algo para sí mismo. Y es lo que miramos en relacionándonos con el texto de 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 10, en el cual se menciona, ¿verdad? Que el amor al dinero, pues vemos a Judas, ¿verdad? En este caso fue hacer la acción vergonzosa en el sentido, ¿verdad?, de entregar al Mesías. En cualquiera de los casos, pues vemos entonces, como veíamos en Lucas capítulo 22, el versículo 3, diciéndonos, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Entonces decíamos que en cualquiera de los casos, ya sea que fue el que no hizo, que accedió a dar información, a que se sentía desilusionado o el amor al dinero, en cualquiera de los casos vemos que llegó al control satánico, como lo mirábamos en Lucas. También Juan, el capítulo 3, el versículo 2, pues asuma, da referencia en cuanto al mismo evento y durante la cena, como ya el diablo había puesto en su corazón, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, él que lo entregara. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Pues se dio a que Satanás pues tomara el control y que realmente hiciera, ¿verdad?, lo que realmente se había puesto en su corazón por las semillas que Satanás había sembrado. Vemos que Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Una vez que recibió el común acuerdo de los sacerdotes,
Judas sale con la promesa del dinero acordado, que eran las 30 piezas de plata, y comienza a buscar la manera y el tiempo conveniente u oportuno para cumplir su parte. Procuraba hacerlo como miramos en Lucas, a espalda de pueblo. Debemos de notar que Judas no fue obligado a traicionar a Jesús. Fue un hecho responsable de someterse a las órdenes de Satanás. Nadie entonces le empujó, nadie entonces, ¿verdad?, le obligó a que debía de ser esto. En Juan capítulo 13, el versículo 27 dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Podemos imaginarnos al enterarse de la traición, pues nos encontramos con dos situaciones. La primera situación que nosotros podemos ver es los principales sacerdotes se alegraron con semejante propuesta. Y vemos entonces que cuando llega Judas, pues ellos se alegran porque Marco nos menciona diciendo que él era uno de los 12. Sabía entonces que la información que llevaba Judas, lo que podía tramarse entre ellos, pues era algo en el cual era de una fuente muy confiable, sabiendo de que Judas era uno de los 12. También la otra situación que podemos suponer o pensar en el momento de la traición es los demás discípulos de Jesús se sorprenden al enterarse de la traición de uno de los suyos. Aunque Marcos en su narrativa no nos registra este evento, es lógico pensar en esta reacción. Nosotros podemos preguntarnos cómo reaccionamos cuando la traición viene de aquellos en quienes nosotros confiamos. Por ejemplo, un amigo o alguien, ¿verdad?, que realmente en el momento que necesitáramos de esa ayuda se negara o nos traicionara. Es algo en el cual pues debemos de pensar. Y lo que debemos de pensar o analizar es nuestra capacidad para perdonar y amar a pesar de las heridas. Estamos casi seguros de que si Judas hubiese llegado al maestro, hubiese llegado con ese verdadero arrepentimiento, hubiese pedido perdón por el acto que realmente hizo de la traición, sin duda alguna, ¿verdad? Pues hubiese recibido del maestro el perdón, hubiese encontrado en el maestro ese amor que si nosotros lo comparamos con nosotros, o si nos pusiésemos en el lugar de Jesús, ¿qué haríamos cuando alguien nos traiciona? Pues muchas veces, ¿verdad? No perdonamos, muchas veces tampoco manifestamos el amor acerca de lo que nos han hecho ciertas, eh, ciertas personas o alguien que hiciese el asunto de la traición. Y es algo en el cual, pues cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5 acerca de la bienaventuranza, pues Jesús se nos menciona, ¿verdad?, que debemos amar a nuestros enemigos. Y muchas veces nuestros enemigos pues nos traicionan, nos pueden traicionar, nos pueden decir que sí, nos levantan el dedo pulgar, en señal de aprobación, pero muchas veces nos traicionan. Y es el asunto, ¿verdad?, que nosotros vemos que en la enseñanza de Jesús se nos manda, ¿verdad?, que debemos de amar a nuestros enemigos. A manera de conclusión de este pequeño estudio, lo que vemos en este pasaje es la fragilidad de la lealtad humana y la necesidad de que nosotros mismos aferrarnos a una fidelidad divina. Así como Jesús se enfrentó a la traición con amor y perdón, se nos llama entonces a seguir su ejemplo en nuestras relaciones. Que este relato nos inspire a buscar la verdad, a resistir la tentación de la traición y a cultivar la lealtad que es basada en el amor de Cristo. Muchas veces hay personas que se aferran a una lealtad de un hombre en el sentido, ¿verdad?, de que si nos ponemos en el caso después de un amigo, pues ellos dicen de que yo creo en mi amigo e inspira, ¿verdad?, lealtad, pero si vemos en el caso de Judas, ¿verdad?, no pudo, le traicionó al maestro después de haber escuchado sus enseñanzas, después de haber experimentado la misericordia del maestro, después de ser testigo de todo, del poder del Mesías.
en todas las curaciones posibles, en todos los milagros que realmente pudo hacer testigo Judas, vemos entonces, ¿verdad?, de cómo Judas realmente, ¿verdad?, fue desleal al maestro. Por eso entonces nosotros debemos de buscar o ser leales a Jesús, que sabiendo entonces, ¿verdad?, de que Él no nos va a, a negar, no nos va a traicionar, y en Él, ¿verdad?, pues vamos a encontrar ese amor, esa lealtad que es incomparable. En el caso de la avaricia de Judas, pues vemos, ¿verdad?, que venció su lealtad a Cristo, entregándolo por una suma de 30 piezas de plata. Ya sabemos entonces de que lo que vemos en Juan capítulo 2, el versículo 6, cuando se fijó en el precio del perfume de nardo puro, que eran 300 denarios, pues ahí, ¿verdad? Pues como se ve en las caricaturas, en los ojos se le pusieron el signo de dólar. Al ver la semejante cantidad de lo que pudo haber logrado si ese perfume se hubiese vendido y si se hubiese entrado a la bolsa de la tesorería. Y vemos entonces que Juan nos registra, pues, que era ladrón, no era porque realmente pensaba en los pobres, no era porque realmente pudiese haber dicho tales proyectos sociales que se pudieran haber hecho con ese dinero. En cambio, vemos entonces que por 30 piezas de plata, el precio que era el pago por una muerte accidental por un esclavo, es lo que realmente, ¿verdad?, a Judas le fue la ocasión de demostrar su lealtad debido a la avaricia. Y vemos entonces que la verdad es que Judas es uno de los ejemplos sobresalientes que nosotros encontramos en cuanto a los discípulos de Cristo, en el cual nos enseñan que sí se puede caer de la gracia. El que también le entregó una inscripción realmente apropiada para la tumba de Judas, pues es lo que dice, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Bien, amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por permitirme llegar y poder estudiar con ustedes Marcos capítulo 14, el versículo 10 y el versículo 11, donde nosotros encontramos el evento o el episodio en el cual se nos refleja la traición de Judas, uno de los 12 de la traición de Jesús. El Señor les bendiga y les guarde.